Todos aquellos que utilizamos la IA generativa enseguida nos hemos dado cuenta de un problema. Y es que la tecnología, la IA generativa, funciona muy bien para resolver problemas pequeños, pero cuando lo queremos profesionalizar y vamos a intentar a resolver problemas grandes o extensos o complejos, empieza a hacer aguas, empieza a fallar por todos lados. Pues bien, parece que un estudio ha sacado una idea de una nueva arquitectura de agentes de IA que parece solucionar este problema. Y en los siguientes minutos vamos a hablar de ello. Pero antes, recordarte que no olvides suscribirte a este canal o darle un like si este contenido te gusta. Bien, todos hemos experimentado, como os decía antes, justamente esta promesa. La promesa de que los modelos de lenguaje, la IA generativa, puede solucionar gran parte de nuestros problemas. Sin embargo, cuando nos ponemos a trabajar en ello y cuando nos ponemos de fondo realmente a que sea un asistente que me ayude en ciertas tareas, enseguida vemos que para las tareas complejas no se termina de comportar bien. Comete demasiados errores. De hecho, en una de mis publicaciones anteriores os comenté el caso de que la gente de Anthropic, la gente que desarrolló Claude Sonnet, pues puso su IA generativa a la administración y la gestión de una máquina de vending, de una máquina de venta de Coca-Colas, Fantas y refrescos. Bien, pues la IA, enseguida que se puso a gestionar esta máquina de vending, bueno, pues fracasó estrepitosamente. Es decir, terminó regalando refrescos a una serie de clientes y terminando triplicando, cuadriplicando el precio de sus bebidas y de algunas de sus bebidas que en la máquina de al lado se ofrecían de forma gratis. Fue un desastre total y fue una quiebra total. Este es un ejemplo muy claro de cómo la IA generativa, mal diseñada o mal utilizada, pues no es capaz de resolver una máquina de vending, una serie de ventas para tener unos beneficios. Bien, un problema que se ha utilizado mucho con los modelos de lenguaje es el de las torres de Hanoi. Las torres de Hanoi es ese juego de lógica de razonamiento que nos ponen una serie de discos con un agujero central y nos los ponen apilados, imagínate 20 discos apilados de mayor a menor, y tenemos que pasar esos discos justamente a otro de los palos, tenemos que pasar esos discos para coger la configuración contraria, para que estén ordenados desde el disco más pequeñito hasta el disco más grande. Bueno, esto es un juego de lógica de razonamiento que se incrementa mucho la dificultad cuando aumentamos el número de discos, porque hay una serie de 2 o 3 reglas básicas que se debe cumplir a la hora de pasar un disco a otro de los palos. Bien, este sistema, cuando se le daba a los sistemas de modelos de lenguaje, pues prácticamente fallaba, porque como ya te digo, cuanto más grande es el número de discos que tenemos dentro del juego, exponencialmente se multiplica lo que es la complejidad del mismo. Bien, los modelos de lenguaje tradicionales no son capaces de resolverlo sin cometer errores, pero sin embargo se ha visto por una serie de investigadores que si cambiamos la arquitectura del sistema de la IA generativa, puede haber esperanza, puede haber solución. Entonces, este avance disruptivo viene tanto por un sistema de agentes de IA que ha logrado resolver este problema. Y lo que antes parecía inalcanzable, pues sin embargo, con una nueva arquitectura que han desarrollado los investigadores del estudio, han visto que sí se puede resolver, que una IA generativa puede resolver de una forma distinta lo que antes no podía. ¿De dónde ha venido esta inspiración? Bueno, pues la inspiración ha venido por la parte de las técnicas de resolución de problemas complejos que todos conocemos o que quizás deberíamos de conocer. Estas técnicas son muchas y variadas. Las técnicas de resolución de complejos, pues tenemos desde el pensamiento crítico y creativo, que combina análisis lógico con pensamiento aleatorial. También tenemos alguna técnica de resolución de problemas complejos como el enfoque sistémico, es decir, pensar de una forma holística en el problema. Otra forma de abordar problemas complejos lo tenemos en la retroingeniería, es decir, imaginamos un resultado esperado y a partir de ahí vamos atrás. O la colaboración interdisciplinaria, es decir, que para resolver un problema complejo ponemos a personas de diferentes áreas de especialidad para que las ideas
broten y haya soluciones más potentes. Otro enfoque de solución de problemas complejos puede ser la reevaluación de soluciones, es decir, tener una mente abierta a distintos cambios de enfoque que se pueden dar en esa solución. Técnicas de abordar un problema complejo son estas, pero hay una por encima de todo que todos utilizamos, que es la descomposición y análisis. Es decir, hay una técnica para abordar problemas complejos que todos llamamos de una misma forma, que es divide y vencerás. Bien, pues esta técnica es la que han utilizado estos investigadores para desarrollar una nueva arquitectura de sistemas de agentes de IA capaz de solucionar el problema de las torres de Hanoi. A esta nueva técnica los investigadores la han llamado con las siglas MDAP, es decir, procesos agénticos masivamente descompuestos. ¿Y en qué consiste este sistema de agentes de IA, capaz de solucionar un problema tan complejo como las torres de Hanoi? Bueno, pues consiste primero en una tarea de descomposición. En lugar de que un único agente aborde, por ejemplo, 200 tareas, lo que vamos a hacer es que 200 agentes hagan una única tarea. Esos 200 agentes haciendo una única tarea pasan a una fase número 2, que es corrección de errores por esquema de votación. Es decir, la respuesta de estos 200 agentes a una única tarea es evaluada, es medida, es votada y no se considera una respuesta correcta hasta que estos 200 agentes consigan que una respuesta en particular consiga una diferencia de votos mucho mayor que al resto de los agentes que hay por debajo. Por lo tanto, tenemos 200 agentes haciendo una única tarea y después la respuesta de esos 200 agentes es votada y no se considera una respuesta correcta hasta que una de ellas tiene una diferencia relativamente significativa con el resto de las otras. Además, hay una tercera fase y esta tercera fase consiste en un sistema de alertas. Es decir, que el propio sistema de agentes, cuando detecta que uno de esas agentes ha tomado un camino equivocado y está como en un razonamiento en bucle, dispara una alerta para pedirle, solicitarlo, que haga una respuesta nueva. Porque eso es algo muy típico de los modelos de lenguaje, y es que se quedan como encerrados, como enclaustrados en una respuesta que saben que es incorrecta. Nosotros le seguimos pidiendo a la IA generativa, a ChatGPT o a Gemini, que haga una respuesta distinta, que cambie o que matice su respuesta, y llega un momento en que no hace nada. Bien, pues este sistema MDAP, como os decía al principio, ocurre en 3 fases: descomposición del problema, esquema de votación y un sistema de alertas para determinar si están metidos en un proceso de razonamiento equivocado en bucle. Esta arquitectura de estos investigadores parece o puede llegar a parecer de que simplemente es una cuestión técnica, solamente una cuestión técnica. Pero sin embargo, lo que vemos o lo que podemos reflexionar sobre esto es que estos sistemas de IA pueden escalar con la robustez de un sistema de software tradicional. Esto no es baladí. Es decir, que un sistema de IA generativa, que sabemos que no son deterministas, es decir, que ante el mismo prompt de entrada producen diferentes salidas, pues esto complicaba mucho a la hora de cuando necesitamos solucionar un problema determinado que tiene una única solución o que tiene muy pocas soluciones. Entonces, el problema de los LLMs era justamente este. Ante la misma idea de entrada nos genera distintas salidas, con lo cual parece que todo se vuelve caótico, a libre albedrío, en función de cómo tenga el día el modelo de lenguaje. Sin embargo, con esta arquitectura MDAP que os explico, con estas microtareas, votaciones de la respuesta y alertas de errores, se consigue una fiabilidad del 100% en cuanto, en el ejemplo, pasa con las torres de Hanoi. Por lo tanto, podemos ver que hay robustez en cuanto a la respuesta, como si fuera un proyecto de software. Que sabemos que el software es A, B y C. Es completamente determinista. Si hay estos datos de entrada, produzco esta salida. Cosa que los modelos de lenguaje hasta ahora no hacían. Y esto es importante. Además, esta arquitectura de MDAP, de este
estudio al cual han conseguido puede matizar o puede proponer un nuevo marco de trabajo conceptual en cuanto a la resolución de problemas complejos nuestras, de los humanos. Es decir, que en esta línea, si existieran estos sistemas de agentes o si fabricamos sistemas de agentes bajo esta arquitectura, nos podrían ayudar muy mucho como asistentes para potenciar nuestra capacidad de resolución de problemas complejos. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué esta nueva arquitectura puede sernos de ayuda? Primero, porque garantiza una ejecución precisa a escala, cosa que hasta ahora no se podía hacer. Es decir, no eran precisos para tareas extensas, largas, y esta arquitectura sí que es precisa, es decir, concisa en cuanto a la solución que me propone. Además, este sistema de agentes se generan microagentes con microroles muy determinados. Es decir, que hay agentes de IA haciendo cosas muy sencillas. Lo que pasa es que no solamente tenemos un agente, sino que tenemos 400 agentes haciendo 400 tareas sencillas. Entonces, estos agentes ponen foco en la ejecución y evitan lo que les ocurre a los modelos de lenguaje tradicionales, y es que se dispersan en el contexto. Cuando yo estoy interactuando en cierta extensión de tiempo con un modelo de lenguaje, se dispersa, termina diciéndome cosas que yo no quiero, que yo no necesito, que yo no le he pedido. Entonces, esta nueva arquitectura pone foco en la precisión, en tareas grandes, a través de agentes con microroles, pero muchos de ellos funcionando a la vez. Y esto sí que me es de ayuda. ¿Por qué? Porque son capaces de descomponer el problema complejo en micropasos, en muchos, en decenas, cientos de micropasos, que sí que provocan una salida determinada. Por lo tanto, creo que este tipo de arquitecturas sí que van en la línea para realmente que la IA generativa se convierta en un elemento de apoyo importante, en este caso la resolución de problemas complejos. Mira, voy a terminar poniéndote un ejemplo. Imagínate que tenemos que construir un rascacielos. Si le decimos a ChatGPT o a Gemini que construya este rascacielos, pues va a empezar a generar ideas del edificio, muy bien en diseño. Le puedo pedir también que me haga la estructura, que me haga la base cimentada y que me genere toda la idea del rascacielos en un plano. Y él lo va a intentar, y en muchos casos va a alucinar muchas de las tareas y me va a dar algo que posiblemente como respuesta sea inconsistente. Si llevásemos ese edificio a la construcción en la vida real, terminaría derrumbándose o sería imposible de acometer ni siquiera la construcción. Ahora bien, si tenemos un sistema de arquitectura de agentes, un sistema de agentes con la arquitectura de MEDAP que ha formalizado este estudio, lo que tendríamos es una serie de procesos híbridos donde aparecería el humano y aparecería el sistema de agentes. Por ejemplo, cada microagente, yo como arquitecto le podría dar el diseño del edificio, pero este sistema de agentes me canalizaría y me daría las órdenes exactas utilizando las vigas adecuadas con cada tornillo adecuado y con cada perno adecuado. Es decir, los microagentes serían muy buenos para tareas muy repetitivas y cientos de tareas repetitivas. Pero aquí, realmente el valor está en el trabajo híbrido entre el arquitecto y el sistema de microagentes. Aquí realmente hay una ayuda real y hay un aporte de valor. El valor del arquitecto está en el diseño, en la ideación, en la construcción, en la revisión, en el control de la ejecución, en parte. Y sin embargo, el sistema de microagentes nos puede ayudar mucho en esas microejecuciones que aceleran y mucho el trabajo del arquitecto en este caso. ¿Cuál es la moraleja? Bueno, la moraleja de todo esto y de este vídeo es que la IA sigue su camino para ser un potenciador de nuestra capacidad de resolución de problemas complejos. No un sustituto, un potenciador. Y como me gusta decir, el error no es utilizar la IA, el error es dejar de pensar. Me ha encantado estar contigo en este vídeo y nos vemos en otro.